Hola, ¿cómo estáis? Bueno, 8 años después, el Málaga ha vuelto, ha ascendido a Primera División. Lo ha hecho con hasta 14 canteranos en su plantilla, eh, prácticamente copando el once titular, ¿no? Con mucho protagonismo. Entonces, este ascenso del Málaga ha sido casual o causal. ¿Ha sido una casualidad o una causalidad? Pues yo diría, en mi opinión, que ha sido una causalidad, ¿no? Ha sido una causa de lo hecho desde unos años hacia atrás. Retrocedamos a la temporada 2022-2023. En esta temporada 2022-2023, el Málaga desciende a Primera Federación, ¿no? En una temporada pues, realmente mala en Segunda División. El club desciende y si nos fijamos en su plantilla, es una plantilla con una edad media muy alta, ¿no? Mucho jugador ilustre, pero realmente una plantilla con una edad media alta y con muy poca presencia de canterano, ¿no? Era un equipo con muy poco sentido de pertenencia, digamos, ¿no? Había muchos veteranos como Rubén Castro, eh, llevaba, tenía 41 años en ese momento. En ataque también estaba Chavarría con 34, Juanfran, lateral con 34, Lago Junior, extremo con 32, Ndiaye, medio centro con 32. Esta gente jugaba bastante en ese equipo. Y canteranos no, con mucho protagonismo, pues había pocos, ¿no? Cristian Gutiérrez en el lateral izquierdo, con 22 años, y Juan de mediocentro central, 23 años, ¿no? Y después, más o menos protagonismo, también podíamos meter en esa terna de canteranos a Luis Muñoz, mediocentro, con 25 años, y también Ramón Enríquez, mediocentro, con 21 años, que precisamente sigue en la plantilla actual, ¿no? Con, con mando, ¿no? Es uno de los capitanes. En esa misma temporada, además de los problemas deportivos, el club también en lo social, en lo institucional, lo estaba pasando mal. Hay que recordar que todavía sigue siendo un club intervenido, ¿no? Entonces, alrededor del mes de febrero se produce la llegada de Quique Pérez al club como nuevo director general, ¿no? Y Y esta llegada me pareció fundamental para entender eh, los éxitos que han venido a continuación, ¿no? Con el último culmen del ascenso a Primera División, ¿no? Quique Pérez, eh, su llegada fue fundamental al Málaga, ¿no? Porque desde el primer día buscó adaptarse al contexto del club, ¿no? Y no al revés. Muchos directivos que ocupan estos cargos, ¿no? De dirección general, director deportivo, incluso entrenador, ¿no? Pero bueno, Quique Pérez, director general, pues muchos cometen el error de tratar de, cuando llegan a un club en problemas, que les va mal, pues tratar de que el club se adapte a su modelo, ¿no? A su modelo, en este caso de gestión, ¿no? Y en caso de entrenador, pues a su modelo de juego, ¿no? Pero no, el Quique Pérez llegó y desde el primer día tuvo muy claro que tenía que adaptarse al contexto del club. Eh, Su primera misión fue entender muy bien la identidad del club, la identidad histórica. Y realmente se dio cuenta de que el Málaga realmente, debido a su potencial, a su conocido potencial en cuanto a talento joven, y a todo lo que había hecho en los años anteriores, ¿no? Llegando incluso a instancias finales de la Champions League, realmente Quique Pérez reconoció de que el Málaga realmente es un club de cantera y de rendimiento. Las dos cosas
al máximo nivel incluso puede ir pareja a la cantera y el rendimiento, la formación y los resultados, ¿no? Entonces, entendiendo la identidad del club, la identidad incluso de la ciudad, sobre todo Quique Pérez se mentalizó en conseguir que esos jóvenes de Málaga, esos jóvenes de la zona, que a la mínima oportunidad se iban fuera de Málaga en busca de que otros clubes le dieran las oportunidades que el Málaga no le estaba dando. Entonces Quique Pérez se mentalizó en conseguir que los jóvenes de Málaga, los jóvenes de la zona de Málaga, realmente quisieran jugar para el Málaga, ¿no? Que vieran en el Málaga como jóvenes esa plataforma ideal para llegar, para cumplir su sueño de llegar al fútbol profesional, de convertirse en jugadores profesionales, ¿no? Y para eso, para que el joven, ¿no? Vea en un club, en este caso en Málaga, que es la plataforma ideal, ¿no? Para quedarse y desde ahí luchar por uno mismo, por llegar al fútbol profesional. Para ello el joven y su entorno, su familia, cuando están en etapas de alevines, infantiles, cadetes, tiene que ver que en el primer equipo realmente, sin importar el entrenador que esté, que realmente el entrenador del primer equipo le dé oportunidades de verdad, ¿no? Que no es lo mismo dar oportunidades a secas que dar oportunidades de verdad a los jóvenes talentos de la cantera, ¿no? Si ven que le están dando oportunidades de verdad, el joven de Málaga se queda en el Málaga, ¿no? Luchando por cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, una vez reconocido la identidad, el contexto del club, marcándose un objetivo, pues Quique Pérez realmente buscó desde el principio darle una vuelta de tuerca al modelo de club, ¿no? Incluso, por qué no decir, a la metodología del club, ¿no? Una metodología, construir una metodología que realmente se adaptara a la perfección a este contexto, a esta identidad del club de la que venimos hablando, ¿no? Ya en esa misma temporada, bueno, esperanzado en que el equipo sacara la situación adelante, ¿no? Que lograba permanencia, pero da igual, ¿no? En un caso mantener la categoría o finalmente descender, Quique Pérez ya se anticipó, ¿no? Plan A, mantenerse en segunda división. Plan B, el descenso a primera federación. Pero en un caso u otro tenía claro de que había que darle una vuelta de tuerca al modelo de club, ¿no? A ese club de apostar más por el talento local sin dejar de competir, de rendir al máximo nivel, ¿no? Porque eso siempre puede ir a pagar. Entonces, bueno, el equipo en esa temporada 2022-2023 descendió a Primera Federación. Entonces ahí Quique Pérez, director general, pues tenía que elegir un nuevo director deportivo. ¿Qué pudo hacer Quique Pérez? Pues buscar un director deportivo pues muy conocedor de la categoría, ¿no? Pero no, él tenía claro de que en esa vuelta de tuerca al modelo de club, pues tenía muy claro que el perfil de director deportivo tenía que ser más global, ¿no? Ese director deportivo, ¿no? Abarcar incluso desde cantera hasta primer equipo, ¿no? Entonces, Quique Pérez tuvo muy claro el director deportivo general a incorporar, a contratar a la estructura del Málaga para liderar, para llevar a cabo esta reestructuración a nivel deportivo. Y ese hombre era Loren Juarros, ¿no? Loren Juarros, ¿no? De alguna manera, aunque
los contextos, ¿no? La importancia del contexto. Un contexto no tiene que ver con el otro, ¿no? Porque la Real Sociedad con el Málaga son contextos incluso ya geográficos, ¿no? El jugador local, el jugador andaluz, el jugador malacitano tiene un talento diferente al jugador vasco, ¿no? Pero eh, hay algunas similitudes, muchas similitudes entre el contexto de esa Real Sociedad ya desde 2006, ¿no? Hasta la actualidad con ese Málaga que pretendía Quique Pérez, ¿no? Entonces, con la incorporación de Loren Juanos, de alguna manera se buscaba replicar ese modelo Real Sociedad que Loren había llevado a cabo ahí en el Club Donostierra entre los años 2006 y 2019, ¿no? Donde Loren Juarros también una situación complicada, ¿no? Con el equipo incluso descendiendo a segunda división, formó, al mismo tiempo formó equipos competitivos que volvieron a primera división, escalaron en primera división hasta llegar a competir en Europa, a ganar títulos. Entonces formó equipos competitivos y apostó por la cantera. Abrió huecos para que los canteranos de la Real Sociedad se pudieran, si se lo ganaban, asentarse en el primer equipo y aportar ese siempre vital sentido de pertenencia, ¿no? Realmente fue Loren Juarros en la Real Sociedad un gran constructor de plantillas con las que conseguía un beneficio tanto deportivo como económico en forma de traspasos de canteranos, ¿no? De canteranos los formas tú, te salen gratis y en caso necesario de venta el beneficio es muy importante, ¿no? Entonces llegó Loren Juanos y claro, realmente desde el primer instante conectaron muy bien, ¿no? Loren Juanos conectó mucho y muy rápido con el club, ¿no? Porque realmente el club buscaba lo mismo que Loren Juarros siempre ha tenido en la cabeza que tiene que ser un modelo de fútbol en un club, ¿no? Para encontrar el éxito, un valor innegociable es que los componentes de un proyecto se marquen un objetivo común y, y vayan siempre muy unidos, vayan siempre de la mano, ¿no? Entonces, desde el primer momento, Quique Pérez como director general y Loren Juarros como director deportivo se mostraron muy unidos y todavía siguen muy unidos entre sí en torno a esta filosofía deportiva, a esta filosofía común que venimos comentando, ¿no? Realmente uno en su labor deportiva y otro en su labor gerencial, ¿no? Que al final es el que toma la última decisión, pues ambos han estado estrechamente cohesionados en sus diferentes labores y han ido juntos, como dijimos, juntos de la mano hacia ese objetivo final común, que no solo era ganar, no solo es ascender a primera división, sino construir ese modelo de club, ¿no? De cantera, rendimiento, rendimiento, cantera. Porque realmente tenemos que tener muy claro de que un modelo, o mejor dicho, una metodología pasa a ser buena y útil alejándose de ese riesgo de que las palabras se las lleve el viento, ¿no? Porque no se fundamenta en la acción, pero realmente una metodología pasa a ser buena y útil cuando sus componentes, sus participantes, y en este caso son participantes importantes, ¿no? Como directores, cuando estos participantes son personas que, que realmente buscan, que realmente quieren lo mismo que el compañero que tienen al lado, ¿no?
Entonces, bueno, este modelo de club llega a Loren Juarros y ya en su mentalidad para confeccionar las plantillas, para confeccionar las plantillas para la siguiente temporada, para dentro de 3 temporadas, para dentro de 5 temporadas, esa confección de plantillas la realiza en base a los talentos que vienen subiendo de la cantera, ¿no? Aquí ya se ve que el proyecto del Málaga realmente es la de guiarse por un paso corto y firme, ese paso corto de rendimiento, de competir paso a corto, pero sin dejar de tener una mirada larga de, de cuando tienes un cadete que lo ves con potencial de crearle un camino y ese cadete dentro de 4 temporadas, imaginártelo y en la confección de plantilla de dentro de 4 temporadas a ese cadete, pongamos que sea un mediocentro, pues el mediocentro, la opción A, si todo va bien en la formación de ese talento, la opción a la hora de confeccionar la plantilla tiene que ser ese mediocentro cadete, que bueno, que dentro de 4 años ya es mediocentro de, del primer equipo, ¿no? Realmente esto es una manera desde esta nueva metodología que implementó el Málaga con Quique Pérez y Loren Juarros. Aquí sí, ya que el Málaga de verdad conectó la cantera con el primer equipo, que a nivel bueno, de estilo de juego, ¿no? El estilo de juego del actual Málaga es un estilo de juego que cuando vas a ver partidos de cantera del Málaga es muy similar en su esencia, ¿no? Después cada uno tiene sus detalles, porque cada plantilla pues tiene sus tipos de jugadores, pero en el estilo de juego, en sus bases, en sus esencias, es muy similar, incluso eh, se conecta la cantera con el primer equipo en base a la metodología a través del tipo de futbolista que se quiere formar, ¿no? Que, que hay muchos tipos de futbolistas, pero digo tipo de futbolista en cuanto a más nivel de carácter, ¿no? Y en el Málaga se le da mucho a jugadores, se le da mucha relevancia a esos jugadores creativos que quieran tener la pelota, ¿no? Que quieran asumir esos riesgos. Entonces, para conseguir esto, ¿no? Para esta metodología de cantera, ha habido sobre todo 3 pasos importantes, ¿no? De Loren Juarros, ¿no? El primero, desde el primer día, es el de captar ese talento, ¿no? Y para eso el club tomó la muy buena decisión de realizar convenios con los clubes de la zona de Málaga, ¿no? De hecho, ya volviendo a la más actualidad, me gustó mucho cómo Funes, el entrenador, justo después de lograr el ascenso, en una entrevista que le hicieron en la cadena COPE, en el programa El Partidazo de COPE, el primer recuerdo que tuvo, además de su familia, ¿no? De su gente más cercana, fue tanto con los entrenadores de la base, del fútbol base de Málaga, como también con los entrenadores de esos clubes de la zona, ¿no? Con los que están conveniados, ¿no? Esto te da a entender de que es muy importante, ¿no? Incluso esos clubes y la base y la cantera para este éxito deportivo del Málaga, ¿no? Desde ese primer paso de captar el talento, el segundo, desarrollar ese talento, pulirlo, darle forma a través de técnicos de base capacitados, técnicos como los jugadores que quisieran estar en el Málaga, que creyeran en el proyecto de club, en el nuevo proyecto de club del Málaga, y ya ese tercer paso del proyecto de metodología de cantera, aportar valor al talento, a ese talento en el primer equipo, ¿no? Y para eso es imprescindible que el entrenador del primer equipo sea
un entrenador que no tenga miedo, que no tenga temor a darle oportunidades de verdad al talento joven que realmente se gana esa oportunidad, ¿no? De debutar, de asentarse en el primer equipo y incluso hacer carrera, ¿no? En el fútbol profesional desde el Málaga. Bueno, ya Lorenzo Aros asumiendo las riendas, temporada 2023-2024. Ya estamos en primera federación, el Málaga está en primera federación, y ese paso corto y mirada larga que venimos comentando ya se ve muy bien, muy reflejado en la confección de la plantilla para esa temporada en primera federación, ¿no? En esa tercera categoría del fútbol español. Porque cuando un equipo tan importante, ¿no? En el fútbol como el Málaga desciende a la tercera categoría, a primera federación, generalmente, no me gusta generalizar, pero es una realidad que lo más habitual cuando descienden este tipo de clubes es que busquen ascender de manera rápida a la primera, apostando por la vía más sencilla, ¿no? Por esa vía más cortoplacista de confeccionar una plantilla de gente veterana o más experimentada incluso en esta categoría, ¿no? Pero Lorenzo Juarros tuvo esa buena sapiencia de entender de que con gente joven, sin dejar de tener plantilla gente experimentada, pero con gente joven, ya estás construyendo bases para que una vez asciendas, porque si haces esa mezcla de jóvenes y experimentados en la categoría, vas a ascender tarde o temprano. Entonces, con gente joven, ya construyes las bases para que una vez que asciendas, ya en segunda división, no volver a construir de cero, ¿no? Porque si copas la plantilla en primera federación de gente muy experimentada, cuando asciendas a segunda división, vas a tener que empezar de cero, ¿no? Porque esa gente, bueno, ya en segunda división quizás ya no te sirva, ¿no? Entonces tendrías que empezar de cero. Pero con gente joven no tendrías que construir de cero, sino que seguirías construyendo desde lo construido y tendrías margen para mejorar, ¿no? Margen para ir a más. Entonces, ya en esa primera plantilla, en esa plantilla de primera federación, ya se empieza a abrir un hueco muy importante a canteranos, ¿no? Ya aparecen Kevin Medina, con 22 años, Roberto Fernández, con 21, Roberto, el actual delantero del Español, Antoñito Cordero, con 17 años, y aquí ya a la postre tiene rendimiento también económico, ¿no? Por su traspaso al Newcastle United, pero también aparecen jugadores que son claves en el actual Málaga, ¿no? Como Dani Lorenzo, con 20 años, La Rubia, con 21 años, Murillo, el central, con 22, incluso ya aparece con mucha fuerza Aaron Ochoa con 16 años y Izan Merino con 17. Pero como dijimos, ¿no? Loren Juaros en esa primera plantilla mezcló experiencia y juventud, ¿no? Y a nivel de experiencia en primera federación, pues incorporó a hombres como Víctor García, Nelson Monte, el volante Manu Molina, el extremo David Ferreiro, delantero mítico Exclamation B Edioni, y también esos hombres experimentados sumó a jugadores también claves en el actual Málaga, ¿no? Como Dani Sánchez y sobre todo el portero Alfonso Herrero y el central Einar Galilea, ¿no? Esa primera temporada y única en primera federación, otro acierto de Loren Juarros y por extensión de Quique Pérez como director general fue la de, a pesar del descenso,
mantener a Sergio Pellicer como entrenador, ¿no? Porque Sergio Pellicer, además de hombre de club, realmente era un técnico idóneo, ¿no? Para manejar en un momento complicado, ¿no? Cuando lo desciendes de manera inesperada es un momento complicado, entonces es importante tener a un hombre de club ahí a las riendas y sobre todo que era un técnico ideal para manejar en una plantilla mezclada entre veteranos, entre veteranía y juventud. Bueno, esta misma temporada el Málaga consigue el ascenso de categoría, ¿no? Vuelve rápidamente a segunda. Otro momento clave para entender este ascenso de segunda a primera división del Málaga es cuando alrededor del mes de noviembre del pasado año, sobre la jornada 15 de esta presente temporada, ¿no? Que acaba de terminar, se produjo un momento muy complejo, ¿no? Se produjo un temblor en esa construcción de proyectos, ¿no? Porque el club, debido a los resultados que posicionaron al equipo al borde del descenso, ¿no? Pues el club tuvo que tomar la difícil decisión de destituir a Sergio Pellicer, ¿no? Entonces, en ese momento, de dificultad, en ese momento de malos resultados, ¿no? En ese momento en el que incluso cierta parte de la afición discutía ese modelo de proyecto, ¿no? Cuando lo más fácil era romper con todo, ¿no? Y, ir a por esa vía que dijimos antes, ¿no? De vía cortoplacista, la vía más fácil. Pues en ese momento difícil, tanto Quique Pérez como Loren Juarros resistieron un pulso muy difícil y confiaron con mucha convicción en este modelo de proyecto, ¿no? ¿Por qué? Subieron a Funes, que también era una decisión muy difícil de tomar a nivel hacia el público, ¿no? Porque hay que recordar de que Funes, técnico del filial del Málaga, del Atlético Malagueño, eh, era entrenador de un equipo colista en segunda federación, ¿no? Entonces, eso ante la afición resulta difícil de explicar, ¿no? En ese momento, cuando destituyen a Sergio Pellicer, lo más sencillo, hubiera sido ir a por un entrenador tanto experimentado en la categoría, pero sobre todo experimentado en esas situaciones, ¿no? De llegar a mitad de temporada y salvar la categoría como fuera, ¿no? Pero esta decisión hubiera sido una decisión incongruente con el modelo de club que ya la temporada pasada había asumido, ¿no? Tanto Quique Pérez como Loren Juarros. Y a pesar de ser el entrenador del colista de segunda federación, realmente fue muy acertada la decisión de apostar por Juan Funes como nuevo entrenador del primer equipo, ¿no? Porque, claro, como digo, en esa situación a mitad de temporada complicada, o fichas a un técnico experimentado en ese tipo de situaciones, o lo mejor que puedes hacer es o pasar al director deportivo al banquillo o al entrenador filial, que en este caso lleva muchos años, y meterlo en el primer equipo. ¿Por qué? Porque el director deportivo y el entrenador de filial, que lleva muchos años en ese filial, potenciando a esos talentos que ya están en el primer equipo, pues son los que mejor conocen a esos jugadores, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció muy acertada subir del filial
al primer equipo a Funes. Otra virtud de Loren fue incidiendo en que Funes tenía el filial del Málaga colista en segunda federación, con resultados muy malos, ¿no? Muy negativos. Loren tuvo la virtud de, como director deportivo y en su seguimiento del filial, mirar más allá de los resultados, ¿no? Tener esa tranquilidad, esa serenidad para mirar más allá de lo que le indicara el resultado, ¿no? Entonces, Loren, siguiendo el día a día del filial, como director deportivo de toda la estructura, siguiendo el día a día del filial, pues con el trabajo que le mostraba Funes en su objetivo principal de potenciar los talentos, ¿no? Esos talentos que acabaron llegando al primer equipo, que acabaron llegando a brillar en el primer equipo. Entonces Loren, viendo ese trabajo, siempre ha tenido en su cabeza de que Funes en el futuro tendría que ser entrenador del primer equipo, ¿no? Había incluso que formar a Funes para ser entrenador del primer equipo. Su idea era que Funes fuera primer entrenador del primer equipo, pero desde un inicio de una temporada, no a mitad de temporada. Pero las circunstancias se dieron como se dieron y le llegó la oportunidad a Funes, ¿no? Y Loren confió mucho en Funes porque sabía que Funes iba a ser el mismo, ¿no? No iba a tener, no tenía que cambiar nada, a pesar de que los resultados en el filial no le estaban llegando. Al ascender al primer equipo no tenía que cambiar nada de lo que hacía en el día a día, de lo que hacía para potenciar a cada uno de sus jugadores, ¿no? Entonces, realmente Funes sintió esa metodología que se empezó a construir desde la llegada de Quique Pérez y Loren Juaros. Sí, ha sentido ese modelo, ese proceso metodológico como algo propio, ¿no? Como algo que le importa, como algo que quiere que realmente les salga bien. Y Loren Juaros tenía muy claro de que Funes no iba a tener ese miedo a darle oportunidades, como dijimos antes también, oportunidades con sentido al joven que se lo mereciera, ¿no? Entonces, ese éxito de Funes conseguido a largo plazo, ¿no? Porque ha estado 5 años en el filial, realmente se ha construido desde aprovechar al máximo ese día a día, ¿no? El de sentirse útil en el proyecto con esa labor de formar jugadores, ¿no? De cumplir con un compromiso de cumplir con los objetivos marcados de hacer crecer a los jugadores, ¿no? Y bueno, ya el premio final ha sido este ascenso a primera división con, como dijimos, 14 canteranos en plantilla, y no solo 14 canteranos, ¿no? Porque puedes darle un día una oportunidad a un canterano y ya te cuelgas la medalla, ¿no? Pero son canteranos que han tenido mucha responsabilidad en esta temporada, que han sido capitales para lograr este ascenso, ¿no? Un equipo realmente muy joven, donde pues, los veteranos han sido, bueno, Alfonso Herrero, comentado anteriormente, ¿no? Con 31 años, más veterano Alfonso Herrero, con 31 años, y ya después ya llegaban con 26, que entre comillas veteranos, mira que veteranos, ¿no? Montero en el central y Joaquín en el extremo, y ya en esa cadena, ¿no? de conectar la cantera con el primer equipo, pues esta temporada, además de los que hemos comentado anteriormente, que ya subieron en primera federación, a los Dani Lorenzo, a los Murillo, a los La Rubia, a los Alon Ochoa, a los Iza Merino, pues esta temporada pues se han sumado los Rafita,
los Rafa Rodríguez, el Recio y, cómo no, el goleador, ¿no? El Pichichi de la categoría Chupete, ¿no? Entonces, como veis, no ha sido un ascenso casual, ha sido un ascenso causal, ha sido una causalidad de lo que el club, desde que decidió, desde que asumió que necesitaba cambiar el modelo de club, la metodología, ha conseguido este ascenso meritorio y sobre todo ha conseguido de que ahora va a ascender a primera división y que tiene las ideas muy claras, ¿no? Muy claras por dónde debe ir para lograr esa anhelada estabilización en primera división, ¿no? En primera división es muy dificultosa, ¿no? Pero yo creo que con este Málaga, cosa que no me ha ocurrido con otros equipos que han ascendido en anteriores temporadas, ¿no? Porque el Racing sobre todo el Racing, también tiene un modelo muy asentado, pero en anteriores temporadas ha habido equipos de que han ascendido, pero sin un modelo de club que le aportara estabilidad, ¿no? Pero el Málaga lo tiene, ¿no? Ese modelo de, como decimos, cantera y rendimiento, rendimiento y cantera. Y si cuando llegue ese temblor, ¿no? Cuando tuvo que subir a Funes, o sea, echar a Pellicer y subir a Funes, cuando lleguen esos temblores que van a llegar, esos momentos de dudas, si el Málaga, si Quique Pérez, Loren Juarros y Funes logran mantenerse fuerte, resistir ante el pulso y confiar más que nunca en este proyecto que está en constante crecimiento, si consiguen esto, estoy seguro de que el Málaga se va a estabilizar en primera división, de una vez por todas va a conseguir estabilizarse en primera división y va a ir dando pasos, ¿no? Pasos que van a ser más queridos por toda la afición, por toda Málaga, porque van a ser pasos dados por gente de la propia ciudad, gente que por tus vecinos, ¿no? Entonces, estoy seguro de que el Málaga, si sigue con esta metodología, con este modelo de club, le va a ir bastante bien en su regreso a primera división.